Para dar inicio a este video tenemos que tener claro qué es un alqueno. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. Los carbonos cíclicos reciben el nombre de cicloalquenos. Teniendo claro el concepto anterior que nos indica qué es un alqueno, podemos pasar a decir que los alquenos pueden llegar a sufrir reacciones de adición. Hay bastantes reacciones de adición sobre los alquenos, pero en este caso, en este video, mencionaremos tres de ellas. Comenzando por la adición de un haluro de hidrógeno, luego la adición de agua en un alqueno y finalizando por la adición de un alcohol en un alqueno. Como se mencionó anteriormente, se presentarán tres tipos de reacciones de alquenos, las tres de adición, una adición de haluro de hidrógeno, una de agua y una de alcohol. Cada una presentará su concepto, cómo se basa esta reacción, y también presentará un ejemplo para dar un mejor entendimiento del video. Para dar inicio a este tema, primero tenemos que saber qué es un haluro de hidrógeno. Un haluro de hidrógeno, también llamado halogenuro de hidrógeno, es un tipo de compuesto químico resultante de la reacción química del hidrógeno con uno de los elementos halógenos, ya sea el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. También dice que si el reactivo electrofílico que se agrega a un alqueno es un haluro de hidrógeno, como lo son el fluoruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Entonces, después de haber anexado esto a un alqueno o haber adicionado, dice que el producto será un haluro de alquilo. Para explicar de una mejor manera lo dicho anteriormente, lo representaremos por medio de un ejemplo. Tomaremos el 2-metilpropeno y lo haremos reaccionar adicionándole ácido clorhídrico. Lo hacemos reaccionar y se puede ver la adición del hidrógeno a uno de los carbonos del alqueno y el otro cloro va al otro carbono. El orden en que se ubican tanto el H como el halógeno no son al azar. La regla dice que el hidrógeno se sitúa en el carbono que tiene menos cadenas carbonadas, es decir, el llamado carbono menos sustituido, y el cloro viene siendo el halógeno que irá al carbono más sustituido, es decir, el que tenga más cadenas carbonadas unidas. Para una mayor comprensión haremos un mecanismo de reacción de este mismo ejemplo. Entonces podemos ver que en una primera instancia la etapa del alqueno ataca a los protones que generan el medio del ácido clorhídrico, y este, al ser un ácido muy fuerte, se disocia generando protones, y el alqueno es nucleófilo. A través de su densidad pi ataca al protón y lo adiciona, y esto se conoce como una adición electrófila del protón al doble enlace del alqueno. Por esta reacción se produce el carbocatión que se obtuvo al adicionar ese protón a la molécula, y este carbocatión es mucho más estable si lo colocamos en el carbono que tiene más hidrógenos. Así conseguimos que el carbocatión terciario, es decir, la carga positiva, se sitúe en una posición terciaria, con un carbono rodeado de cadenas carbonadas que lo estabilizarán por hiperconjugación. Una vez formado esto, nos queda el nucleófilo cloro menos, y este atacará al carbono positivo dando el alcano halogenado final. Como síntesis de este ejemplo se puede decir que el protón de hidrógeno pasa al carbono con más hidrógenos y el halógeno del cloro pasa al carbono más sustituido para así dar una mejor estabilidad. La adición electrófila del protón que pasa al alqueno por el hidrógeno, y la segunda etapa, que es el ataque nucleófilo al carbocatión formado. La regla de Markov-Nikov fue utilizada en el ejemplo anterior, pero lo que esto nos quiere decir es que el protón siempre va al carbono menos sustituido, es decir, el que tiene menos cadenas carbonadas unidas a él, con la finalidad de obtener un carbocatión más estable. Para dejar clara la regla de Markov-Nikov, veremos el siguiente ejemplo. Se le adiciona bromuro de hidrógeno al metilciclohexano, como se ve en la imagen, y el hidrógeno irá hacia el carbono menos sustituido, es decir, el carbono que se encuentra arriba del doble enlace, y el bromo al carbono más sustituido.
Para terminar de dar claridad a la regla de Markov-Nikov, utilizamos el mecanismo de reacción del mismo ejemplo. Entonces nos dice que ataca el protón al doble enlace por adición electrófila y lo unimos al carbono menos sustituido, con el objetivo de generar un carbocatión de mayor estabilidad, en este caso un carbocatión terciario. Y a ese carbocatión lo va a atacar el bromuro que hay en el medio y se obtiene el producto final. La adición de agua en alquenos. Bueno, esta es una hidratación a un doble enlace de carbonos. Lo que esto produce es un alcohol y es muy opuesto a lo que es la deshidratación. La hidratación es la reacción de un alqueno con agua medio ácida para producir alcoholes. Este sigue la regla de Markov-Nikov. El protón siempre se adiciona al carbono con más hidrógenos y el halógeno va al carbono menos sustituido. Tenemos un pequeño ejemplo de un alqueno general que lo hacemos reaccionar con agua y medio ácido. En primer lugar entra en juego el protón del medio ácido, los electrones enlazan al protón y dan lugar a un carbocatión. Después de tener el carbocatión introducimos el agua que actúa como un nucleófilo y el carbocatión es electrófilo. Los electrones del agua atacan al carbocatión. Cualquiera de los dos hidrógenos puede devolverle los electrones al oxígeno y sacar un protón. Esta es la última etapa para llegar al alcohol. Podemos concluir de que el medio ácido es un catalizador, que este puede ser reutilizable. Este es otro ejemplo de un alqueno que iría explicando con un mecanismo de paso a paso. Bueno, en la imagen se puede ver el ataque del doble enlace nucleófilo al protón, adicionándolo al carbono menos sustituido, formando de esa manera un carbocatión estable, que es la primera fase. En la segunda fase, el carbocatión es atacado por el agua, actuando como un nucleófilo, produciendo un alcohol. Ya en la última fase hay una etapa de desprotonación, que es lo que le venía diciendo, que los hidrógenos son muy ácidos, con lo cual uno se tiene que perder para producir el alcohol final. Esta reacción que tenemos acá es equilibrada, con lo cual puede ser irreversible, agregándole más agua y colocándola en una temperatura baja. Estos son otros ejemplos que se pueden dar en la hidratación de alquenos. ¿Qué es un alcohol? Lo primero, para tener más claro el tema, es definir qué es un alcohol. En química se le denomina alcohol a aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo o H, que se puede evidenciar en la imagen de la diapositiva, en sustentación a un átomo de hidrógeno. Ya teniendo más claro el significado de alcohol, hablaremos respecto a la adición de un alcohol a un alqueno. Este reacciona de la misma forma que el agua, por lo que también en estas reacciones se necesitará de un catalizador ácido, dando como un producto de estas reacciones un éter. Primeramente resolveremos esta inquietud de por qué sin un ácido como catalizador no hay reacción en los compuestos. Bueno, esta reacción se debe a que el ácido mayormente utilizado, el ácido sulfúrico, es fuerte y por lo tanto se disuelve fácilmente en la solución acuosa. Esto hace que sea un protón hidratado, por lo que en un medio acuoso enlazan a una molécula de agua y queda como un ion hidróneo, un H3O. En este ejemplo podremos evidenciar la reacción de un propileno, el cual en nuestro alqueno doble enlace se le adiciona la fórmula completada de un metanol, que es nuestro alcohol, por medio de un catalizador, el cual es el ácido sulfúrico, ya que por sí solo en este medio no se encuentra un electrofilo que, como anteriormente dijimos, se adiciona al carbono más hidrogenado. Para proceder al metanol, un nucleófilo neutro por contener par de electrones libres, tal como es el caso del oxígeno, para dar o ceder electrones al carbocatión del alqueno. También cabe resaltar que si éste puede hallar más estabilidad, se reordenará a otro carbocatión y formará finalmente un éter protonado para dar como resultado un éter 2-metoxipropano.
Como es mencionado anteriormente, el mecanismo de la adición de un alcohol catalizada por ácido con un alqueno es similar o parecido al del mecanismo de la adición de agua catalizada por ácido con un alqueno. La única diferencia que en este estriba o que se evidencia y es muy notable es que en el nucleófilo es ROH en lugar de HOH. Es decir, la adición de H2O o agua da como resultado un grupo de alcohol, mientras que la adición de un alcohol a un alqueno arroja otro producto, el cual es totalmente diferente, que es un éter. Toda la información que se dio en esta exposición tuvo como referencia fuentes y páginas de internet, además de contar con la ayuda de el libro de Química Orgánica, quinta edición, de Paula Yurkanis. Muchas gracias por la atención prestada y espero que el tema haya quedado muy claro. Hasta la próxima.